Si alguien te ignora y se aleja, la reacción natural es buscar respuestas, intentar acercarte o incluso desesperarte por recuperar su atención. Pero, ¿y si te dijera que esa no es la respuesta correcta? Los estoicos entendieron que el verdadero poder no está en forzar conexiones, sino en dominar nuestras emociones y aceptar la realidad tal como es. ¿Qué pasaría si en lugar de suplicar atención, convirtieras el silencio en tu mayor fortaleza? En este video descubrirás la clave estoica para enfrentar la indiferencia sin perder tu paz interior. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. Convierte la lejanía en atracción. La distancia es una herramienta de poder cuando se maneja con inteligencia. No se trata de desaparecer de golpe ni de cortar lazos de manera brusca, sino de crear un vacío que los demás sientan sin que pueda ser fácilmente reemplazado. Los estoicos entendían que el desapego no es solo un estado mental, sino también una estrategia espacial. Si siempre estás presente, si eres accesible en todo momento, tu valor disminuye. Pero si aprendes a retirarte de manera calculada, a generar una ausencia que pese más que cualquier presencia, entonces la percepción que tienen de ti cambia por completo. La clave está en la progresión natural. Alejarse no puede parecer un acto de desesperación, ni un intento forzado de llamar la atención. Debe sentirse como algo orgánico, como si estuvieras siguiendo el flujo natural de la vida. Respondes con menos frecuencia, tus interacciones se reducen de manera sutil y sin que los demás lo noten al principio, tu presencia se convierte en una rareza. No hay confrontación, no hay explicaciones, solo una paulatina desaparición que deja espacio para que la ausencia se haga notar. Es en ese vacío donde se activan los recuerdos, donde las personas comienzan a preguntarse por qué ya no estás como antes. El misterio es un factor esencial en este proceso. Si los demás pueden explicar exactamente por qué te alejaste, la ausencia pierde poder. Pero si hay incertidumbre, si tu desaparición no tiene una razón clara ni una narrativa concreta, entonces el vacío se convierte en una pregunta constante. La mente humana odia los espacios en blanco y busca llenarlos con suposiciones, con especulaciones. Y en ese proceso, las personas idealizan lo que ya no tienen. Lo que antes era común se vuelve especial. Lo que antes estaba al alcance, ahora parece inalcanzable. No es manipulación, es una ley psicológica que rige las relaciones humanas. Valoramos más aquello que nos es esquivo. No basta solo con la distancia absoluta, porque la ausencia prolongada puede llevar al olvido. La estrategia más efectiva es la intermitencia. No puedes estar siempre presente, pero tampoco puedes desaparecer para siempre. Lo que realmente genera impacto es un ritmo oscilante entre la distancia y las apariciones inesperadas. Momentos de ausencia total intercalados con breves instantes de presencia fuerte. Es la combinación de lo inalcanzable con lo momentáneo lo que crea la sensación de exclusividad. Cuando reapareces, no lo haces con una explicación ni con una actitud de justificación. Simplemente estás ahí, dejando una impresión más fuerte que antes. Luego te alejas otra vez, dejando más preguntas que respuestas. Las personas no recuerdan los hechos tal como ocurrieron, sino como los sintieron. Y la distancia bien manejada juega con esta realidad. Cuando te alejas, permites que la percepción de los demás sobre ti cambie. Dejas que reconstruyan tu imagen en su mente y en ese proceso tu valor aumenta. Los estoicos comprendieron que el control no se ejerce a través del dominio directo, sino de la gestión sutil de la presencia y la ausencia. No necesitas forzar la atención, solo tienes que manejar el espacio entre tú y los demás con inteligencia.
Cuando lo haces bien, las personas comienzan a notar tu ausencia justo cuando empiezan a extrañarte, y en ese momento la distancia deja de ser un vacío y se convierte en una atracción irresistible. Número 2. El código secreto. Reprograma tu mente y domina el desapego. El código interno es la clave para transformar la indiferencia ajena en un arma de poder personal. Todo comienza con el desapego automático, ese mecanismo que te permite cortar el lazo invisible que te une a la opinión y al comportamiento de los demás. Es un reflejo que se cultiva con disciplina. En el momento en que sientas que alguien te ignora, te menosprecia o simplemente no te da la validación que esperabas, rediriges tu energía de inmediato, no en un intento forzado de olvidar, sino en una decisión consciente de invertir cada segundo en tu propio desarrollo. Es una reconfiguración mental que con el tiempo te hace inmune a la aprobación externa. Ya no buscas respuestas en los demás, porque todo lo que necesitas lo encuentras en tu propio crecimiento. La transmutación emocional es el segundo nivel de este código. Aquí no se trata solo de ignorar el dolor o la ansiedad que produce el rechazo, sino de convertirlos en combustible. Cada vez que sientas esa punzada de vacío por la indiferencia de alguien, en lugar de quedarte atrapado en la tristeza, utilizas esa energía para fortalecer tu autodisciplina. La mente es maleable y al enseñarle a transformar el sufrimiento en impulso, logras una ventaja que pocos poseen. Es el arte de canalizar la decepción en un motor de progreso. Te vuelves más productivo, más enfocado, más determinado. Y cuando tu crecimiento es imparable, la validación de los demás pierde sentido porque descubres algo mucho más valioso, la autosuficiencia emocional. El último nivel es el magnetismo inverso. Aquí sucede algo paradójico. Cuando realmente dejas de necesitar la atención de los demás, es cuando comienzan a buscarte. No es magia, es psicología. La mayoría de las personas están acostumbradas a que los demás les persigan, les supliquen atención, intenten encajar. Pero cuando alguien se muestra completamente desapegado, proyecta una energía que descoloca, se convierte en un enigma, en un misterio que los demás quieren descifrar. Sin intentarlo, sin forzar nada, las personas comienzan a sentirse atraídas por esa tranquilidad, esa seguridad interna que no depende de nadie. Es como si al liberarte del deseo de ser aceptado, lograras exactamente lo contrario, generar atracción natural sin esfuerzo. Este código no es una teoría vacía, funciona en cualquier situación. Relaciones personales, trabajo, amistades. La indiferencia auténtica no es un caparazón vacío ni una fachada de frialdad. Es un estado mental de autosuficiencia total. No se trata de ser insensible, sino de elegir conscientemente en qué invertir tu energía. Cada vez que sientas que la indiferencia de alguien te afecta, es una señal de que aún no has completado la programación de tu mente. Es un reflejo de que hay trabajo por hacer, de que debes seguir fortaleciendo tu desapego, tu transmutación emocional, tu magnetismo inverso. Y cuando todo esto se asienta en tu interior, cuando realmente ya no te importa si alguien te ignora o no, habrás alcanzado el verdadero poder estoico, la imperturbabilidad absoluta. Las personas que han dominado este código no necesitan perseguir, mendigar atención o preocuparse por lo que piensen de ellas. Son libres. Su paz es inquebrantable porque no está sujeta a la validación externa. No son arrogantes, simplemente han comprendido algo esencial. La opinión de los demás es volátil, cambia con el tiempo, pero el dominio de la propia mente es eterno. Quien logra esto se vuelve inquebrantable, inmune a los juegos emocionales de quienes buscan manipular a través de la indiferencia. Número 3. El hechizo del silencio. Cuando callar habla más fuerte. El silencio es una de las herramientas más poderosas que un estoico puede dominar, no como un mero acto de ausencia verbal, sino como una presencia que se impone con más fuerza que cualquier palabra.
En un mundo donde todos compiten por ser escuchados, donde las voces se superponen en un caos de opiniones y deseos de validación, el silencio se convierte en un refugio para aquellos que comprenden su poder. Es la marca de la persona que no necesita la aprobación ajena para existir, que no siente la urgencia de llenar cada espacio con palabras vacías, sino que sabe esperar, observar y actuar con precisión cuando es necesario. El silencio bien manejado no solo transforma la forma en que los demás te perciben, sino que también moldea la relación que tienes contigo mismo. La mente moderna está sobrecargada de estímulos, de información que salta de un tema a otro sin permitir que una idea eche raíces. En la práctica estoica, el silencio es el espacio donde las reflexiones profundas pueden florecer, donde la mente encuentra la claridad en medio del ruido del mundo. No es simplemente callar, es escuchar no solo a los demás, sino a tu propio interior. Es el espacio donde se desvanecen las emociones impulsivas y donde la sabiduría encuentra su oportunidad de manifestarse. Un estoico no busca el silencio como una forma de manipulación, no lo utiliza para generar angustia en los demás o para jugar con sus expectativas. Lo abraza porque entiende que el control sobre las palabras es un reflejo del control sobre la mente. Cuanto más fuerte es una persona, menos necesita decir. Un sabio observa antes de hablar, filtra antes de opinar y comprende antes de responder. En el silencio está la paciencia, y en la paciencia está el verdadero poder. Los impulsivos se delatan con palabras innecesarias. Los inseguros buscan llenar los vacíos con afirmaciones constantes, pero quien domina el arte del silencio se eleva por encima del ruido con una presencia que se siente aunque no se escuche. En la vida cotidiana, el silencio tiene el poder de cambiar cualquier interacción. Cuando una persona está acostumbrada a recibir respuestas inmediatas, a ser confrontada con palabras, y de repente se encuentra con alguien que responde con un silencio firme, la dinámica cambia por completo. De pronto, la otra persona comienza a llenar el espacio con sus propios pensamientos, con sus propias inseguridades, con su necesidad de validar lo que está diciendo. Es en ese instante donde el silencio se convierte en un espejo, donde los demás proyectan sus propias ideas sin que tú tengas que decir una sola palabra. Este es un poder que pocos saben manejar porque requiere paciencia, control y una gran confianza en uno mismo. Pero más allá de la percepción de los demás, el silencio es una herramienta de crecimiento personal. Es en la quietud donde realmente se comprende el valor de la introspección. Las personas que nunca practican el silencio suelen ser esclavas de sus propios pensamientos, saltando de una distracción a otra sin nunca detenerse a analizar la dirección en la que van. Un estoico, en cambio, encuentra en el silencio la oportunidad de entenderse a sí mismo, de analizar sus emociones sin reaccionar ante ellas de inmediato, de fortalecer su mente para que no sea víctima del caos externo. Número 4. El poder invisible. Conviértete en un imán sin esfuerzo. El poder oculto es la capacidad de transformar la energía emocional en fuerza interna. Todo comienza con la contención, con la disciplina de no reaccionar ante la indiferencia de los demás. La mayoría de las personas, cuando se sienten ignoradas, buscan llamar la atención, demostrar su valor, intentar recuperar lo que creen que han perdido. Pero esa reacción es exactamente lo que te debilita, lo que te hace perder poder. Los estoicos entendían que el verdadero dominio comienza cuando aprendes a conservar tu energía, cuando en lugar de desgastarte buscando validación externa, la utilizas para construir algo indestructible dentro de ti. Cada emoción negativa que experimentas tiene un valor oculto. La ansiedad, la tristeza, la frustración son solo formas de energía en estado bruto. En su forma inicial parecen cargas pesadas que te arrastran hacia abajo, pero si aprendes a manejarlas, se convierten en combustible.
Los alquimistas antiguos buscaban la manera de transformar el plomo en oro, pero el verdadero oro siempre estuvo en la mente de aquellos que supieron canalizar su dolor en crecimiento. No se trata de negar lo que sientes, sino de redirigirlo. Cada decepción debe alimentar tu autodisciplina. Cada rechazo debe fortalecer tu propósito. Cada ausencia debe recordarte que la única presencia que realmente importa es la tuya. Cuando logras transmutar tu energía de esta manera, ocurre algo inesperado. Tu silencio se vuelve una presencia más fuerte que cualquier palabra. No necesitas demostrar nada porque la gente lo percibe sin que hagas un solo movimiento. Es como una vibración silenciosa, una fuerza invisible que se instala en la mente de los demás sin que puedan explicarlo. No es que te vuelvas inaccesible, es que tu energía ya no está dispersa en la necesidad de ser visto, y eso genera un impacto más profundo de lo que cualquier interacción podría lograr. No estás ahí, pero tu presencia sigue sintiéndose. No dices nada, pero tu ausencia habla por ti. El poder oculto no se busca, se cultiva. Es el resultado de una mentalidad en la que ya no eres una hoja al viento, reaccionando a cada emoción externa. Eres el centro de tu propio universo, alguien cuya energía se mantiene intacta sin importar lo que suceda afuera. Y lo más irónico de todo es que cuando logras esto, cuando realmente dejas de buscar reconocimiento, las personas comienzan a notarte sin que hagas el más mínimo esfuerzo. De repente, alguien menciona tu nombre en una conversación sin saber por qué. Alguien recuerda un momento contigo y siente la necesidad de saber qué ha sido de ti. Sin contacto, sin señales, sin necesidad de insistir, tu presencia se vuelve más fuerte en tu ausencia. Lo que hace que este poder sea tan efectivo es que no puede ser fingido. No se trata de hacerte el distante o de aparentar frialdad. Si en el fondo sigues esperando atención, la energía que proyectas seguirá siendo de necesidad. El verdadero dominio sucede cuando realmente ya no te importa, cuando has convertido tu energía en algo tan valioso que ya no la desperdicias en quienes no la aprecian. Y es en ese momento cuando te vuelves inolvidable, cuando tu impacto trasciende el contacto y se convierte en algo que los demás no pueden ignorar, incluso si lo intentan. Número 5. La magia del vacío. Conviértete en un misterio irresistible. El poder de la vacuidad radica en la forma en que transformas tu ausencia en una presencia aún más fuerte. No se trata de simplemente desaparecer del mapa, sino de generar un vacío que los demás sientan y recuerden. En el estoicismo, la ausencia nunca es pasiva. Es una estrategia de autoconocimiento, control y fortaleza. Quien aprende a dominar la vacuidad entiende que el silencio y la retirada pueden tener más impacto que la presencia constante. La diferencia entre alguien que desaparece y es olvidado y alguien cuya ausencia es sentida intensamente está en la forma en que maneja la energía que deja atrás. El vacío social es la clave para convertirse en un misterio en un mundo donde todos buscan ser vistos y validados. Estar siempre disponible genera acostumbramiento y lo que es predecible pierde valor. Si te alejas sin propósito, sin crecimiento, sin cambio, simplemente te conviertes en alguien irrelevante. Pero cuando tu ausencia está cargada de evolución, cuando cada retiro tuyo es un espacio de mejora personal, los demás lo notan. No se trata de ignorar a la gente o de volverse invisible sin razón, sino de saber manejar el equilibrio entre presencia y ausencia para que cuando decidas aparecer, sea con un impacto real. En redes sociales, en círculos sociales, en cualquier entorno, aquel que sabe cuándo retirarse y cuándo volver se convierte en alguien que los demás buscan y valoran más. La clave es que cuando regreses nunca seas el mismo que se fue. El vacío emocional es la verdadera prueba de independencia.
La mayoría de las personas viven atrapadas en dinámicas donde la presencia del otro define su estado de ánimo, donde las emociones se convierten en cadenas invisibles que los atan a relaciones de dependencia. La vacuidad emocional implica separar tu bienestar de la presencia o ausencia de otra persona. No es volverse frío ni distante, sino entender que nadie tiene el poder de alterar tu paz interior a menos que tú se lo permitas. Cuando alguien siente que ya no tiene influencia sobre tus emociones, cuando percibe que su presencia no cambia nada en tu vida, su mente entra en un estado de incertidumbre. Ahí es donde la vacuidad se vuelve poderosa. No porque busques manipular, sino porque al no necesitar nada de nadie, te conviertes en alguien que los demás buscan. La independencia emocional es atractiva porque es rara, porque la mayoría de las personas están desesperadas por atención y validación. Cuando tú no lo estás, tu energía cambia y los demás lo perciben. El vacío energético es la manifestación más sutil pero más poderosa de la vacuidad. No es indiferencia forzada, no es arrogancia ni desprecio, es neutralidad absoluta. Cuando una persona siente que ha perdido el poder de afectarte, cuando se da cuenta de que sus palabras, sus acciones, su presencia o su ausencia no generan en ti ninguna reacción, experimenta una desconexión que la obliga a replantearse su posición. La clave no está en la frialdad, sino en la serenidad total. No necesitas demostrar que no te importa, simplemente no te afecta. Es el punto donde el control emocional se vuelve una ventaja estratégica, donde el otro empieza a preguntarse qué ha cambiado, qué hiciste para volverte imperturbable. La mayoría de las personas reaccionan a estímulos externos, pero cuando tú no lo haces, creas un campo de energía que desarma y al mismo tiempo intriga. Número 6. La danza de la ausencia. Cómo desaparecer y dejar huella. El ritual de la ausencia es una de las estrategias más poderosas para generar impacto sin necesidad de decir una sola palabra. No se trata simplemente de desaparecer, sino de hacerlo de una manera que obligue a los demás a notar tu ausencia y a preguntarse qué ha sucedido. Es un arte, una disciplina mental que los estoicos entendieron y aplicaron con maestría. La clave no es el acto de irse, sino la forma en que lo haces. Si te desvinculas de manera abrupta, das la impresión de huida, de debilidad o de desesperación. Pero si lo haces con precisión, con control, con un propósito bien definido, entonces tu ausencia se convierte en una presencia más fuerte que cualquier palabra. El primer paso es la disminución gradual. La mayoría de las personas se desvinculan de forma impulsiva, cortan todo contacto de la noche a la mañana y esperan que los demás noten su falta. Pero lo que realmente genera impacto es un alejamiento progresivo, como una sombra que se va desvaneciendo poco a poco. No se trata de un distanciamiento obvio, sino de una retirada sutil, casi imperceptible. Cada interacción se reduce en intensidad. Cada respuesta se vuelve más breve, cada aparición menos frecuente. Y cuando alguien finalmente nota que ya no estás como antes, es demasiado tarde. Ya has desaparecido sin dejar rastro. En ese momento, el vacío que dejaste se convierte en una pregunta en la mente de los demás. El misterio es tu mejor aliado en este proceso. No puedes simplemente desvanecerte sin más, porque eso no genera el impacto que buscas. Lo ideal es dejar rastros, fragmentos de información que sean lo suficientemente intrigantes como para que otros hablen de ti sin dar respuestas concretas. Los estoicos sabían que el silencio es más poderoso cuando está lleno de significados ocultos. No es que te vuelvas inaccesible, sino que la información sobre ti se vuelve difusa, imprecisa, inalcanzable. ¿Por qué ya no está tan presente? ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué parece más distante, pero a la vez más interesante? La curiosidad se convierte en un anzuelo del que pocos pueden escapar. La presencia fantasma es el último nivel. Aquí es donde tu ausencia se convierte en una especie de presencia en la mente de los demás.
Sigues existiendo en los espacios sociales, sigues teniendo actividad, pero sin dar pistas claras de lo que realmente ocurre en tu vida. Publicaciones ocasionales, fragmentos de pensamientos, imágenes sin contexto. Todo lo que hagas debe alimentar la idea de que algo sucede, pero sin dar explicaciones. La clave está en permitir que las personas construyan sus propias narrativas sobre tu ausencia. Cuando los demás tienen que adivinar lo que pasa contigo, es cuando tu imagen se vuelve más intrigante, más poderosa, más inolvidable. Este ritual funciona porque rompe con la expectativa natural de las personas. Estamos acostumbrados a que aquellos que se alejan lo hagan de manera predecible. Bloquean, ignoran, desaparecen. Pero cuando te desvaneces de forma calculada, sin conflicto, sin drama, dejando solo el rastro de un enigma, entonces el impacto es mucho mayor. No se trata de manipular, sino de comprender cómo funciona la mente humana. La gente no valora lo que tiene a su alcance, pero en el momento en que siente que algo se escapa de su control, su percepción cambia. La ausencia programada genera atracción, porque despierta una sensación de pérdida. Y el cerebro humano está diseñado para resistirse a perder lo que alguna vez tuvo. Número 7. La alquimia de la distancia. Convierte la lejanía en atracción. La distancia bien manejada no es un vacío, es una estrategia. No se trata de desaparecer sin más, sino de saber alejarse de una manera que obligue a los demás a notar tu ausencia. Los estoicos comprendieron que la cercanía constante desgasta la percepción de valor, mientras que la distancia crea una tensión que mantiene el interés vivo. Es como una banda elástica. Si siempre estás disponible, la conexión pierde fuerza, pero si te alejas estratégicamente, la energía de la relación se tensa y genera atracción. No es indiferencia, es un arte. El primer paso es entender que la distancia no puede ser forzada. Si desapareces abruptamente, si dejas de hablar o de interactuar de un momento a otro, lo único que transmites es debilidad. La verdadera maestría está en alejarse con fluidez, con una naturalidad que haga que la otra persona ni siquiera note el proceso hasta que ya es demasiado tarde. Las interacciones se vuelven más esporádicas, los mensajes menos frecuentes, las respuestas más pausadas. No hay confrontación, no hay explicaciones, solo una sutil retirada que deja un vacío difícil de ignorar. Y en ese vacío es donde la mente del otro comienza a trabajar, buscando respuestas a preguntas que nunca formulaste. El misterio es tu mejor aliado en este proceso. Si alguien nota que te alejas y obtiene una respuesta inmediata sobre por qué lo haces, la intriga desaparece. Pero si tu ausencia está envuelta en incertidumbre, si las personas no pueden definir con exactitud qué ocurre contigo, entonces se activa un mecanismo natural de atracción. La mente humana está diseñada para llenar los espacios en blanco, y cuando no proporcionas información, los demás comienzan a especular. ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué ya no está tan presente? ¿Acaso ha encontrado algo mejor? Es en ese punto donde dejas de ser simplemente alguien más y te conviertes en un enigma, y los enigmas son irresistibles. La distancia absoluta no es suficiente si es permanente. El verdadero secreto está en la intermitencia. No puedes desaparecer para siempre porque el olvido es un riesgo real. Pero si regresas en momentos clave, con apariciones breves pero impactantes, la tensión de la distancia se mantiene viva. Es como una tormenta que llega de repente y deja huella, solo para desvanecerse otra vez. Cuando vuelves, no lo haces para retomar donde lo dejaste, sino para dejar una impresión más fuerte. No explicas tu ausencia, no das detalles, simplemente reapareces con una presencia que no puede ser ignorada. Luego te alejas nuevamente, dejando más preguntas que respuestas. Y así, la conexión nunca se debilita, sino que se mantiene en un estado de tensión magnética. El verdadero poder de la distancia está en la idealización. Las personas no recuerdan la realidad tal como es, sino como la interpretan. Cuando te alejas de manera estratégica, dejas que la mente de los demás
reconstruya tu imagen a su manera, y en ese proceso tienden a idealizar lo que ya no tienen cerca. Lo que alguna vez fue ordinario se convierte en especial, lo que antes se daba por sentado ahora se extraña. La distancia bien manejada hace que los demás te vean no como eres, sino como les gustaría que fueras. Y en ese momento ya no eres solo una persona, eres un recuerdo potente, una imagen grabada en la mente de los demás, imposible de ignorar. Los estoicos no necesitaban ser el centro de atención para influir en los demás. Comprendían que el poder real no viene de estar presente en todo momento, sino de saber cuándo alejarse. La necesidad de ser notado es un signo de debilidad, mientras que la capacidad de desaparecer en el momento justo y reaparecer con fuerza es una demostración de control absoluto. La distancia bien manejada no solo genera atracción, sino que establece respeto, porque demuestra que no necesitas la validación de nadie, y en un mundo donde todos buscan ser vistos, quien domina la ausencia se convierte en inolvidable. Número 8. El hilo invisible, la energía secreta que nos une. El verdadero secreto estoico no está en la resistencia ni en la confrontación, sino en la aceptación consciente. Cuando alguien se aleja, cuando alguien decide ignorarte, el error más común es reaccionar con ansiedad, con frustración, con la necesidad de recuperar lo que se percibe como perdido. Pero los estoicos comprendían algo mucho más profundo. Cada interacción humana genera un vínculo energético, una conexión invisible que persiste incluso en la ausencia. No importa cuánto alguien intente ignorarte, su mente sigue dedicando energía a ese acto. Y es en ese momento donde el verdadero poder entra en juego. Aceptar el distanciamiento con gratitud es la primera clave de este proceso. En lugar de verlo como un rechazo, como una pérdida, se debe interpretar como un regalo. La distancia de alguien más te libera, te da el espacio necesario para redirigir tu atención hacia ti mismo. No es resignación, es una oportunidad para invertir toda la energía que solías gastar en esa conexión y transformarla en crecimiento personal. La mayoría de las personas luchan contra la indiferencia, intentan recuperar la atención de los demás, pero el estoico hace lo opuesto. Abraza el distanciamiento como un recurso valioso. Cuanto más alguien se aleja, más te fortalece, porque te obliga a encontrar tu estabilidad dentro de ti. Mantener una energía neutral es la clave para evitar quedar atrapado en el juego emocional. No reaccionas con euforia si alguien regresa, ni con desesperación si alguien se va. La estabilidad es lo que genera verdadero magnetismo. Quienes dominan sus emociones transmiten una presencia que se siente poderosa, porque la mayoría de las personas son esclavas de sus impulsos. Si logras mantenerte en equilibrio, sin emociones extremas, proyectas un control que se vuelve imposible de ignorar. La neutralidad no significa frialdad, sino un dominio absoluto de tu mundo interior. Cuando ya no dependes del comportamiento de los demás para definir tu estado mental, es cuando realmente comienzas a influir sin esfuerzo. El ritual de inversión energética se completa cuando devuelves la indiferencia no con resentimiento, sino con misterio y crecimiento. No hay mejor respuesta al desapego de alguien que demostrar, sin palabras, que no te ha afectado en absoluto. La indiferencia solo hiere a quien aún espera algo a cambio. Pero cuando tu única respuesta es un avance constante, una evolución silenciosa, la otra persona comienza a notar tu ausencia de una manera distinta. No desapareces por debilidad, sino porque has elevado tu energía a un nivel donde su indiferencia ya no tiene impacto. Y ese es el momento en el que la dinámica cambia por completo. Lo paradójico de este proceso es que cuanto más alguien intenta ignorarte, más energía dedica a ese acto sin darse cuenta. La indiferencia es una acción que requiere esfuerzo. Para decidir no responder, no mirar, no interactuar,
El cerebro de esa persona está forzado a recordarte constantemente. Y cuando tú, en lugar de reaccionar, simplemente sigues adelante sin resistencia, su mente empieza a llenar los vacíos. Se preguntan por qué no respondes como se esperaría. Se preguntan si tal vez han cometido un error. Se preguntan qué estarás haciendo, cómo habrás cambiado. Y en ese momento, la conexión energética se invierte. Sin que hayas hecho nada, ahora es la otra persona quien piensa en ti sin razón aparente. Número 9. Transmuta tu dolor en poder. El arte estoico de renacer. El dolor emocional no es un enemigo, es una fuente de energía en estado bruto. Los estoicos entendieron que no se trata de evitar el sufrimiento, sino de aprender a moldearlo, de transformarlo en algo útil, en algo que pueda impulsarte en lugar de frenarte. Todo lo que sientes, incluso la tristeza más profunda, tiene un potencial oculto. No es una carga, es combustible. La diferencia entre quienes se hunden en el dolor y quienes lo convierten en poder está en cómo canalizan esa energía. La mayoría de las personas se quedan atrapadas en la sensación de pérdida. Se aferran a la decepción, al rechazo, a la nostalgia de lo que pudo haber sido. Pero el estoico hace lo contrario, no se resiste al dolor, lo abraza, no huye de la tristeza, la observa, la deja entrar, la analiza y en lugar de dejar que lo destruya, la usa como una herramienta de transformación. Cada emoción negativa es una señal, un mensaje del subconsciente que puede ser redirigido. La tristeza no es debilidad, es una indicación de que algo debe cambiar. La ansiedad no es un castigo, es una sobrecarga de energía mal gestionada. Y cuando aprendes a reinterpretar lo que sientes, comienzas a transmutarlo en algo completamente nuevo. La tristeza, cuando se canaliza bien, se convierte en autonomía. Es la pérdida de algo o alguien lo que te obliga a mirar hacia adentro y preguntarte, ¿quién soy sin esto? ¿Cómo puedo llenarme sin depender de lo externo? Si usas el dolor como una oportunidad para fortalecerte, dejas de necesitar validación, dejas de buscar aprobación. Tu independencia emocional crece y con ella tu presencia se vuelve más fuerte, no porque estés tratando de impresionar a nadie, sino porque la seguridad que surge de dentro de ti es inquebrantable. Las personas lo perciben sin que digas una sola palabra. Tu energía cambia y con ella la forma en que los demás te ven. La ansiedad, por otro lado, es una energía sin dirección. Es fuego sin control. Pero en lugar de dejar que te consuma, puedes usarla como un motor. La clave está en darle un propósito. Cada vez que sientas esa inquietud, en lugar de quedarte atrapado en pensamientos repetitivos, conviértela en acción. Canaliza esa fuerza en algo que te acerque a tu mejor versión. Haz ejercicio, aprende algo nuevo, crea. Usa cada momento de ansiedad como una señal para moverte, para mejorar. Si en lugar de quedarte paralizado la usas para avanzar, dejas de ser víctima de tu mente y te conviertes en su dueño. Las decepciones, por más dolorosas que sean, pueden ser el mayor catalizador para el crecimiento. Son la prueba de que estabas apostando por algo que no era para ti, y en lugar de verlas como fracasos, puedes verlas como reajustes del destino. Cada vez que algo no sale como esperabas, tienes dos opciones: hundirte en la frustración o preguntarte cómo puedes usar esa experiencia para ser más fuerte. Si cada obstáculo se convierte en un escalón, el fracaso deja de existir, solo hay evolución. Y cuando vives de esta manera, cuando conviertes cada golpe en un impulso, las personas comienzan a notar algo diferente en ti. Lo curioso de esta transformación es que no se puede fingir, no es una pose, no es una estrategia superficial para llamar la atención. Es un cambio interno real y por eso su impacto es tan poderoso. Cuando ya no cargas tristeza, sino autonomía, cuando tu ansiedad se ha convertido en enfoque, cuando cada decepción te ha fortalecido en lugar de debilitarte, la energía que emites cambia. No es arrogancia, es certeza, no es indiferencia, es autosuficiencia. Y lo más fascinante es que, sin intentarlo, sin buscarlo,
los demás comienzan a sentirse atraídos por esa nueva versión de ti. No porque estés haciendo algo para llamar la atención, sino porque tu presencia, sin decir una palabra, se ha convertido en algo magnético. La alquimia emocional es la capacidad de transformar lo que otros ven como sufrimiento en una fuente inagotable de poder. No es magia, es mentalidad, no es un truco. Es dominio interno, y cuando lo logras, la ausencia de alguien ya no te afecta, el rechazo ya no te define, el pasado ya no te pesa. Solo hay crecimiento, solo hay avance, y en ese estado, la vida ya no te controla, eres tú quien la moldea a tu voluntad. Número 10. La ilusión del tiempo. Haz que te extrañen sin que lo noten. El tiempo es una herramienta invisible que juega a tu favor si sabes cómo usarlo. No todos lo perciben de la misma manera, y los estoicos entendieron que quien domina su relación con el tiempo, domina su realidad. La mayoría de las personas caen en la trampa de la inmediatez. Quieren respuestas rápidas, resultados instantáneos, una reacción inmediata a su ausencia. Pero el verdadero poder está en la paciencia, en permitir que el tiempo haga su trabajo sin necesidad de forzarlo. Porque mientras otros se impacientan, se desesperan y buscan recuperar lo que creen haber perdido, el estoico simplemente espera, sabiendo que el vacío emocional se cultiva con los días, no con los minutos. Cuando alguien te ignora, cuando alguien decide alejarse, su mente aún no siente tu ausencia de inmediato. Al principio, la vida sigue igual, sin interrupciones, sin impacto aparente. Pero lo que pocos entienden es que existe un reloj invisible que comienza a correr en el fondo de su subconsciente. En los primeros días, nada cambia. La mente sigue ocupada con distracciones, con nuevas interacciones, con la sensación de que tu ausencia no significa nada. Pero el tiempo es implacable y conforme pasan las semanas, ese vacío comienza a tomar forma. Los momentos compartidos resurgen en la memoria, no porque tú hagas algo, sino porque el cerebro humano está diseñado para dar más valor a lo que ya no tiene. La clave está en no apresurar el proceso. La impaciencia destruye el misterio, y el misterio es lo que hace que el tiempo juegue a tu favor. Si intentas llenar el silencio demasiado rápido, si buscas respuestas antes de que el otro sienta el impacto de tu ausencia, rompes el hechizo. Pero si permites que el tiempo haga su trabajo sin interrupciones, entonces la ausencia se convierte en un peso que crece día tras día. La distancia, en lugar de debilitar la conexión, la refuerza. No porque estés presente, sino porque la mente de la otra persona comienza a trabajar en tu ausencia. Los recuerdos se idealizan, las emociones se intensifican y lo que en un principio parecía insignificante se transforma en algo imposible de ignorar. El periodo de espera no es pasivo, es una oportunidad para evolucionar. No se trata de quedarte en un estado de pausa, sino de convertir cada momento en una herramienta de crecimiento. Mientras el otro siente la ausencia, tú te fortaleces. Mientras el otro se pregunta qué ha sido de ti, tú te conviertes en una versión mejorada. El tiempo solo trabaja a tu favor si lo usas para avanzar, para transformarte en alguien que ya no depende del pasado ni de la validación externa. Y cuando eventualmente reapareces, si es que decides hacerlo, no eres la misma persona que se fue. No buscas recuperar lo que se perdió, porque lo que has ganado en el proceso es mucho más valioso. El mayor error que cometen las personas es apresurar el contacto, creer que el tiempo se mide en minutos, cuando en realidad se mide en impacto. Pero el tiempo no funciona de manera lineal en la mente humana. Es acumulativo, es progresivo. Cuanto más alguien intenta ignorarte, más se enfrenta a su propio vacío. Porque en el fondo nadie olvida por completo a quien alguna vez tuvo un impacto en su vida. Y el tiempo, en lugar de borrar, refuerza. No de inmediato, no en los primeros días, pero sí con los meses.
cuando el silencio se ha vuelto demasiado pesado y la ausencia se ha transformado en una presencia imposible de ignorar. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.